Hola a todos, hoy vamos a dar la clase de insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a hablar un poco de definición, la fisiología del aparato respiratorio, cómo clasificamos las insuficiencias respiratorias, el cuadro clínico con el cual se nos puede presentar, cómo hacer el diagnóstico y cuáles son las medidas de oxigenoterapia cuando un paciente puede requerir ventilación no invasiva o asistencia respiratoria mecánica. Se define a la insuficiencia respiratoria aguda como la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el ambiente ambiental y la sangre circulante. Esta última tiene que ser de forma eficaz y adecuada a las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta tanto la edad, los antecedentes y la altitud en la cual se encuentra el paciente, ¿sí? Bueno, a la insuficiencia respiratoria aguda la podemos en realidad definir cuando tenemos una presión parcial de oxígeno arterial eh, en reposo a nivel del mar y respirando aire ambiente a un paciente con gases arteriales menores a 60 milímetros de mercurio de oxígeno. La misma puede estar o no acompañada de hipercapnia, definida cuando hay una presión parcial arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la hipoxemia se define cuando la presión parcial arterial de oxígeno está entre 60 a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Muchas veces a pacientes cuando ingresamos un paciente, eh, muchas veces se confunde si el paciente tiene hipoxemia, si ingresó con hipoxemia o ingresó con una insuficiencia respiratoria aguda. Es muy importante marcar esto de a partir de cuánto hablamos de insuficiencia respiratoria aguda y a partir de cuánto hablamos de hipoxemia. Eh, a veces podemos correlacionar la pulso-oximetría o la saturación de oxígeno por oxímetro de pulso, más o menos unos 90% a 95% equivalen a una presión arterial de oxígeno de 60-80 milímetros de mercurio. Cuando el porcentaje de saturación es del 90%, ya estamos hablando de que probablemente a nivel arterial el paciente tenga una PO2, una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Bueno, hablando un poco de fisiología, nosotros en el cuadro de la derecha, bueno, es lo que es todo lo que representa el aparato respiratorio y sus conexiones con el sistema nervioso central. Tenemos que entender que cuando hay insuficiencia respiratoria se altera en realidad los niveles de oxígeno, pero pueden o no estar alterado el dióxido de carbono. Normalmente cuando está afectado lo que es lo que genera el intercambio gaseoso representado por la circulación y por los pulmones, cuando estos dos sistemas se afectan, la mayoría de las veces la alteración se produce con hipoxemia, ¿sí? Y que puede tener o no, puede ser normocápnica o hipercápnica. En cambio, cuando lo que se altera es la bomba, es decir, la función de los músculos intercostales, lo que es la pleura, el diafragma, los componentes del sistema nervioso central y periférico, la disfunción de ellos lo que produce es más hipercapnia, es decir, produce hipoventilación con hipercapnia y no tanto y en menor grado la hipoxemia, ¿sí? Y en el cuadro de la izquierda lo que trato de un poco explicar es la curva de disociación de la hemoglobina. Lo que hay que entender acá en la curva, lo que trato de explicar en realidad, que ya más o menos todos la conocen, es que normalmente en la sangre el 97% de las moléculas de oxígeno están ligadas a la hemoglobina, ¿sí? En forma reversible. Es decir, a uno de los enlaces del hierro que contiene el grupo M están unidos en forma reversible al oxígeno, ¿sí? El resto, es decir, el resto del oxígeno que está disuelto en la sangre es el que representa la fracción mínima del total del oxígeno y es el que va a determinar la presión parcial de ese gas en la sangre. Cuando nosotros tenemos una PO2 de 60 milímetros de mercurio, como pueden ver, cuando esta presión parcial de dióxido de carbono baja, se reduce considerablemente el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Pero cuando esta presión parcial de oxígeno
es mayor a 60 milímetros de mercurio, solo se consiguen pequeños aumentos en la saturación de oxígeno, ¿sí? Para eso se ha creado lo que es la P50, que es esta acá, que se grafica acá, que es la presión parcial de oxígeno que se necesita para saturar el 50% de la hemoglobina. Normalmente equivale entre 26 a 28 milímetros de mercurio, y lo que trato de explicar aquí es que cuando esta P50 se desplaza hacia la derecha, quiere decir de que en condiciones de eh, acidosis, en condiciones de fiebre o hipertermia, en o cuando aumenta la concentración de 2.3 bifosfoglicerato, la curva se desvía hacia la derecha, es decir, la hemoglobina deja de tener, o sea, pierde su enlace o su afinidad con la oxihemoglobina y está más libre para los tejidos, ¿sí? O sea que está más disponible ese oxígeno para ser utilizado por los tejidos. En cambio, cuando la P50 se desvía hacia la izquierda, ¿sí? Eh, como por ejemplo en condiciones de alcalosis, en hipotermia o en la disminución de la concentración de bifosfoglicerato, esa, esa P50 es, digamos, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto está menos disponible para ser utilizado por los tejidos, ¿sí? Según la clasificación de la insuficiencia respiratoria, la podemos dividir según el criterio clínico evolutivo en aguda, crónica o crónica reagudizada. Según el mecanismo fisiopatológico subyacente, puede ser con disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteraciones de la difusión, alteraciones en la relación ventilación-perfusión o los efectos de Jung de derecha a izquierda. Según las características gasométricas, que es la forma que mayormente vemos en, por la gente en neumonología, como lo describe a veces la insuficiencia respiratoria, tenemos la tipo 1, que es la hipoxémica, que es la más frecuente, la tipo 2, que es la hipercárbica, tipo 3, la perioperatoria, y la tipo 4, cuando hay un shock o una hipoperfusión a nivel sistémico. En cuanto a las alteraciones de la perfusión, normalmente tenemos que a nivel alveolar la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es de 100 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono es de 40, en donde con un alveolo perfundido y ventilado correctamente, el gas por diferencia de presión del oxígeno difunde desde el alveolo hacia el capilar, y el dióxido de carbono digamos, la dirección inversa. Cuando hay un alveolo que está correctamente ventilado pero poco perfundido, lo que sucede es que no difunde el dióxido de carbono hacia el alveolo y tampoco ingresa oxígeno hacia la circulación. Pero cuando nosotros tenemos un shunt, es decir, puede ser por una obstrucción en la vía aérea o un shunt de derecha a izquierda, donde las presiones tanto a nivel capilar como alveolar son iguales, el gas no difunde desde el alveolo hacia el capilar en cuanto al oxígeno y tampoco el dióxido de carbono. Por eso estos pacientes, cuando los saturamos o cuando suministramos oxígeno, no corrigen con el mismo porque hay un shunt de derecha a izquierda. Bueno, como dijimos, las insuficiencias respiratorias las podemos clasificar en hipoxémica o tipo 1, en donde tenemos la PO2 menor a 60 milímetros de mercurio, pero con una presión arterial de dióxido de carbono normal o bajo. Y el gradiente alveolar arterial de oxígeno se encuentra incrementado mayor a 20 milímetros de mercurio. En esta causa o en este tipo de insuficiencia respiratoria, hay que buscar la causa en el parénquima pulmonar o a nivel del lecho pulmonar, ¿sí? Y es la causa más habitual de insuficiencia respiratoria. En esta diapositiva vemos las diferentes causas de insuficiencia respiratoria tipo 1. Y la otra insuficiencia respiratoria, que es la hipercárbica o tipo 2, se caracteriza porque la hipoxemia está acompañada de una PCO2 elevada y el gradiente alveolar arterial está normal de oxígeno. El pulmón intrínsecamente está sano y la causa de insuficiencia respiratoria se localiza fuera del pulmón,
por lo que hay que pensar en otras enfermedades y considerar la necesidad de ventilación asistida y no limitarnos solo a la administración de oxígeno. Como ven, algunas de las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2. En cuanto al cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria, en realidad el diagnóstico parte de la sospecha clínica y ayuda al el monitoreo con la pulsioximetría y se confirma la misma, la insuficiencia respiratoria, con los gases arteriales. El cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria deriva de la enfermedad de base, así como también de la presencia de hipoxemia e hipercapnia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una buena historia clínica y un buen examen físico. Es importante siempre conocer el tiempo de instalación debido a que la insuficiencia respiratoria cuando es aguda generalmente se instaura en minutos, horas o días. En cambio, y generalmente los mecanismos compensadores eh, no actúan de manera inmediata. En cambio, en la crónica, que pueden ser de días o meses o años, la insuficiencia respiratoria da lugar a que se activen mecanismos compensatorios, entonces eso explica la cronicidad de la misma. Eh, en la historia clínica se puede indagar a través de la siguiente mnemotecnia, los antecedentes, con la siguiente mnemotecnia que es AMPL. La A de alergias, ¿sí? Principalmente a los medicamentos. La M de medicación previa, es decir, medicamentos que han sido prescriptos y no prescriptos y que el paciente toma regularmente. Past Medical History, es decir, la historia médica pasada, como los problemas médicos significativos por lo que el paciente recibe cuidados médicos, aquí hay que incluir las cirugías previas. La última comida, sobre todo en pacientes que eh, potencialmente requieran de intubación endotraqueal y tengan riesgo de broncoaspiración. Y los eventos que preceden a la injuria. Bueno, en esta diapositiva vemos las variadas manifestaciones clínicas que tiene la hipoxemia, ¿sí? Tanto a nivel neurológico, cardiovascular. Muy bien, quien nos confirma la insuficiencia respiratoria son los gases arteriales, pero para tener en cuenta otra causa de insuficiencia respiratoria podemos pedir también el hemograma, la función renal, un ionograma y estudios bacteriológicos. Un poco de los valores normales de los gases. Y en cuanto a métodos imagenológicos, la radiografía de tórax y la tomografía de tórax se solicitan, siendo más específico la tomografía de tórax para las patologías pulmonares. Bueno, un electrocardiograma para descartar otro tipo de causas como disfunción del ventrículo izquierdo o un infarto o miocardio, el ecocardiograma y la gamografía o un centellograma BQ. Sobre todo este último cuando se sospecha tromboembolia pulmonar. A modo ilustrativo, este es una placa de tórax de un paciente de 69 años de edad que como antecedentes era hipertenso y fumador, sin controles ni tratamientos previos, que ingresó por fiebre y deterioro del estado general asociado a escalofríos, sin, sin tos ni expectoración previa, ¿sí? Se le pidió por esta fiebre un sedimento urinario que no tenía desarrollo de microorganismos, pero sí de leucocituria, por lo que se interpretó como una prostatitis aguda y se le dio tratamiento antibiótico empírico con astreonam y amoxiclavulánico. El paciente a las 48 horas comienza de internado con nuevamente con fiebre, con desaturación, con uso de la musculatura accesoria, taquipneico, por lo que, y además de eso, una saturación por pulso oximetría 70%. Es llevado digamos, se solicita traslado a unidades de cuidados intensivos. Allí el paciente persiste al cuarto día en la unidad cerrada con febrícula. Se le repite una radiografía de tórax que es la que estamos viendo aquí, en donde se evidenciaba un bloque neumónico a nivel del lóbulo medio y superior derecho, que coincidía con la auscultación a nivel pulmonar del ápex y el campo medio derecho,
con crepitantes a la auscultación. Se le tomaron antígenos urinarios para Legionella neumófila, los cuales fueron positivos. Entonces se interpretó el cuadro como una neumonía adquirida de la comunidad y se rotó el tratamiento antibiótico. Al, al sexto día, el paciente eh, empeora su gasometría arterial y digamos, había quedado con requerimiento de oxígeno, empeora su gasometría arterial, por lo que se repite nuevamente una placa de tórax y se ve de la siguiente manera. Entonces se interpretó que un cuadro de neumonía adquirida de la comunidad asociada a insuficiencia respiratoria por, digamos, un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Que es el grado máximo de hipoxemia, ¿sí? Evidenciándose los infiltrados intersticiales bilaterales, ¿sí? Este es un cuadro que hay que tenerlo en cuenta, el distrés respiratorio agudo, que se caracteriza por alteración en la oxigenación, es decir, cuando hay una PAFI menor o igual a 200, cuando hay presencia de infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax y algo más puntual, cuando la presión capilar pulmonar es menor o igual a 18 milímetros de mercurio o su equivalencia clínica. El algoritmo diagnóstico para insuficiencia respiratoria aguda, obviamente con la sospecha clínica, lo confirmamos con la gasometría arterial. Si tenemos una PO2 menor a 60, estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda. Si no, si es mayor a eso, habrá que empezar en nuestros diagnósticos. En ese caso hay que pedir se verificará si la presión arterial de dióxido de carbono es normal o baja o alta. En caso de que sea alta, habrá que ver cómo está el gradiente de oxígeno, el gradiente de alveolo arterial, para ver si es normal o anormal, ¿sí? Y en base a eso nos va a orientar a distintos tipos de causas, como vemos aquí en el recuadro. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda consta de 3 pasos. El primero, tratar la enfermedad de base. Segundo, brindar un soporte respiratorio adecuado. Y por último, un tratamiento general de sostén y protección. La oxigenoterapia convencional consta de la cánula nasal, que ya más o menos todos conocemos, aporta un flujo de oxígeno entre 1 a 5 litros por minuto, dando una FiO2 entre 0,23 a 0,4. La fórmula para calcular más o menos la FiO2 es aproximadamente 20 más la multiplicación de 4 por el flujo que nosotros le estamos dando. Y la otra que es la máscara simple, que se utiliza cuando se requieren flujos de oxígeno mayor a 6 litros por minuto y aporta una FiO2 de 0,4 a 0,6. Y por otro lado tenemos la oxigenoterapia de alta concentración, que tenemos a la máscara de reinhalación parcial y la máscara de no reinhalación. La máscara de reinhalación parcial brinda un flujo de 10 litros por minuto con una FiO2 de 0,5 al 0,6, mientras que la máscara de no reinhalación aporta un flujo mayor a 10 litros por minuto, dando una FiO2 entre 0,6 a 0,9. Básicamente tenemos los dos tipos de máscara, de reinhalación parcial y de no reinhalación. Si ven más o menos la diferencia, quien aporta mayor flujo de oxígeno y mayor FiO2 es la de no reinhalación, debido a que el aire, principalmente porque tiene dos sistemas de válvulas, en donde el aire expirado a través de la máscara fluye en un solo sentido, unidireccional, ¿sí? Permitiendo de que el oxígeno siga recirculando y esté en mayor porcentaje de inspiración. Cosa que no sucede con la máscara de reinhalación parcial, de ahí su nombre. Bueno, y una otra forma de tener una oxigenoterapia controlada, es decir, para saber cuánta concentración fija le estamos dando de oxígeno al paciente, tenemos los sistemas de Venturi, que en realidad es mezcla de aire y oxígeno a concentraciones fijas, con una FiO2 constante. Esa FiO2 puede ser de 0,24 a 0,6. Acá contamos con los distintos tipos de válvulas de Venturi, ¿sí? Que cada una aporta una concentración fija, o sea, una FiO2 fija
y un flujo fijo. Es decir, que si nosotros para el sistema de válvula de 0,5, que es el color rosa, le queremos aumentar el flujo de oxígeno, ¿sí? Por más que abramos el flumíter o el flujómetro de oxígeno, no va a aportar más flujo, más litros, más allá de lo que le permita este sistema de válvulas, ¿sí? Eso para que quede claro. Bueno, el monitoreo para aquel paciente que esté con insuficiencia respiratoria se puede hacer a través de los gases arteriales, a través de la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo el paciente, y a través de la oximetría de pulso. Una forma de calcular la presión parcial arterial de oxígeno teórica es con la siguiente fórmula. Uno de los objetivos del tratamiento, recordamos que era el soporte respiratorio, que es para asegurar una adecuada ventilación y oxigenación a los tejidos. Eso tratamos de tener una saturación de oxígeno mayor al 90% para tener aproximadamente un equivalente a 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, pero hay que ser cuidadosos en los pacientes de POC, es decir, pacientes con hipercapnia crónica, retenedores de dióxido de carbono, en donde el aporte de oxígeno no es beneficiosa y aumenta la hipoventilación. Y esto se produce porque el centro respiratorio en estos pacientes son dependientes, o sea, el estímulo es dependiente de la hipoxemia y no de la hipercapnia. Por eso, al suministrarle altos niveles de oxígeno, podemos hacer una parada respiratoria porque le estamos frenando el estímulo frente a la hipoxemia. Por eso, el aporte de oxígeno tiene que ser bajo, con una cánula nasal a 1 o 2 litros por minuto, o un sistema de Ventura del 24-28%, para tener saturaciones objetivos entre el 88 y 92%. Eso ayuda a corregir la hipoxemia sin aumentar tanto la presión arterial de dióxido de carbono. Bueno, la siguiente pregunta que nos debemos hacer de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda es: ¿se necesita ventilación no invasiva o asistencia respiratoria mecánica? Este es un algoritmo para determinar si el paciente va a requerir BNI o ARM. Eso va a depender de la saturación de oxígeno, de la anamnesis, la exploración física y el nivel de conciencia asociado a la presión arterial de oxígeno, si es menor a 60 o la PCO2 mayor a 45, es decir, si tiene insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Si el paciente no tiene signos clínicos de gravedad, lo que haremos es hacer una gasometría arterial previo al inicio de la oxigenoterapia y se va a aportar oxígeno hasta tener una saturación entre 90 y 92%. Si los resultados de la gasometría vienen con una PO2 mayor a 60 y una PCO2 menor a 50, suspenderemos la oxigenoterapia. Ahora, si el paciente tiene una PO2 menor a 60 y una PCO2 menor a 50, en ese caso aumentaremos la fracción de oxígeno y repetimos los gases arteriales cada 30 a 60 minutos. Si los resultados de esa gasometría vienen con una PCO2 menor a 50, ya lo que tenemos que hacer es mantener ese mismo flujo de oxígeno. Ahora bien, si el paciente tiene una PO2 menor a 60, pero está con hipercapnia, es decir, mayor a 50 la PCO2, habrá que repetir nuevamente los gases arteriales cada 30 a 60 minutos y verificar cómo está el pH y la PCO2. Si el pH está bien, o sea, mayor a 7.35 y la PCO2 tiene menor a 50 milímetros de mercurio, mantenemos el mismo flujo de oxígeno. Pero si el paciente tiene tendencia a la acidosis respiratoria con hipercapnia, veremos la parte clínica, si está consciente, colaborador, con estabilidad hemodinámica y con capacidad de proteger la vía aérea. En ese caso necesitará BNI. Si no protege la vía aérea y tiene además acidosis con hipercapnia, en ese caso considera la intubación y la ventilación mecánica. De la misma forma que si el paciente tiene signos clínicos de gravedad como al inicio, con inestabilidad hemodinámica, con hipoxemia refractaria al tratamiento con oxígeno, con hipercapnia, con acidosis grave y disminución de estado de conciencia, en ese caso directamente se intuba al paciente y se le realiza ventilación mecánica. La ventilación no invasiva
es la administración de ventilación con presión positiva a través de una interfaz no invasiva, que puede ser una mascarilla nasal o una mascarilla o tapones nasales en lugar de una interfaz invasiva como es un tubo endotraqueal o una traqueotomía. Los objetivos de una BNI son aumentar la ventilación alveolar, corregir los gases en sangre arterial, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir la sensación de disnea y evitar la intubación endotraqueal, ¿sí? Porque tiene muchas complicaciones asociadas a tubo. Las indicaciones de la BNI son, por ejemplo, se lo puede dividir en de uso prolongado o de uso agudo. Los de uso prolongado se utilizan en pacientes con patología pulmonar restrictiva, con hipoventilación de origen central o los síndromes de apnea del sueño. En cambio, los de uso agudo son aquellos pacientes que tienen un EPOC agudizado, cuando hay un paciente con una extubación precoz, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y pacientes con neumonía. Acá tenemos los distintos tipos de ventilaciones o sistemas de ventilación no invasiva, como es la máscara orofacial, es decir, que cubre lo que es nariz y boca. Esta máscara funciona bien siempre y cuando esté bien ajustada a la cabeza. Después tenemos las mascarillas nasales y las puntas nasales. Uno menos usado es la boquilla y el casco, ¿sí? En donde el casco lo que le permite al paciente es, por ejemplo, beber, leer o hablar, ¿sí? Digamos, mientras tanto sigue recibiendo oxigenoterapia, incluso le permite beber a través de estos accesos con pajillas, por ejemplo, y el beneficio que tiene este casco es que el paciente se evita un poco la distensión gástrica por el oxígeno, la irritación cutánea o necrosis cutánea y la sequedad de los ojos. En esta diapositiva lo que quiero eh, mencionar es cómo es la preparación y la programación de un equipo de BNI. Lo que primero que hay que hacer es elegir las mascarillas que mejor se adapta al paciente, informarle sobre la técnica y colocarle la cabeza a 45 grados, ¿sí? Proteger las zonas de presión de la cara con parches con placas de hidrocoloides, retirar las prótesis dentales y sujetar manualmente la máscara y observar la efectividad de la ventilación y ajustar bien el arnés cuando la ventilación sea efectiva sin retirarnos. ¿Cómo lo vamos a programar? La FIO2 se debe programar para mantener una saturación arterial del 90%. La presión soporte debería ser de 20 centímetros de agua con una PIP inicial de 5 centímetros de agua. Y se programa la presión para conseguir un volumen total de 7 mililitros por kilo, con una frecuencia respiratoria menor a 25 y alcanzar el confort del paciente, ¿sí? Y se pueden ajustar las alarmas del ventilador para informarnos si el volumen minuto es el mínimo es de 5 litros por minuto o si el máximo nos avisa si es de 15 litros por minuto o cuando la frecuencia respiratoria sea de 35 respiraciones por minuto. Bueno, los posibles indicadores de éxito del BNI es cuando un paciente es mucho más joven, cuando tiene menor agudeza en cuanto a la enfermedad, si con una puntuación de Apache lo sacamos, cuando es capaz de cooperar o tiene un mejor estado neurológico, cuando hay menor fugas de aire o la dentición está intacta, cuando la hipercapnia sobre todo es moderada, es decir, una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 pero menor a 92, cuando la acidemia es moderada, y cuando hay mejoras en el intercambio de gases y la frecuencia cardíaca respiratoria en las primeras 2 horas. Las contraindicaciones de la ventilación no invasiva absoluto es cuando el paciente requiere urgente la necesidad de intubación, ya sea porque está en un paro cardíaco o respiratorio o dificultad respiratoria grave, una arritmia cardíaca inestable, debido a que sí o sí necesita eh, el aparato respiratorio, una máquina que pueda asistirlo mecánicamente. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, bueno, la insuficiencia de órganos no respiratorios que ponen en peligro la vida de forma aguda, como la encefalopatía grave,
como una hemorragia digestiva alta grave, como la inestabilidad hemodinámica, o también cuando hay una cirugía o trauma o deformidad facial o neurológica, cuando hay una obstrucción significativa de las vías respiratorias, por ejemplo una masa laríngea o un tumor traqueal, etc. Bueno, y la asistencia respiratoria mecánica es un método físico que es utilizado, digamos que utiliza un aparato mecánico para el soporte artificial de la ventilación y la oxigenación cuando el sistema respiratorio es insuficiente. Los objetivos de la ventilación mecánica es corregir la hipoxemia o la acidosis respiratoria progresiva o de ambas. Además de eso, permite reducir el trabajo respiratorio. eh, Hay que siempre corroborar la buena adaptación del paciente al ventilador para también prevenir la lesión del pulmón que es inducida por el ventilador y la retirada del ventilador tan pronto sea posible por las complicaciones que tiene asociada a ello. Bueno, y las indicaciones de soporte ventilatorio con respecto a la parte clínica, eh, se indicará ventilación o asistencia respiratoria mecánica cuando haya depresión de nivel de conciencia, es decir, inquietud, agitación, confusión y coma, cuando el trabajo respiratorio sea excesivo, es decir, disnea, taquipnea, uso de la musculatura respiratoria accesoria, cuando un paciente tiene fatiga muscular, eh, asincronía tóraco-abdominal o una respiración paradójica, o cuando hay signos de hipoxemia o hipercapnia, como taquicardia, hipertensión arterial, cianosis y sudoración profusa. O sea, eh, en conjunto de todos estos síntomas clínicos es lo que nos indicará el soporte ventilatorio. Las indicaciones de la intubación se realizan cuando hay una hipoxemia que no responde al aporte de oxígeno para proteger la vía aérea lesionada, cuando hay imposibilidad de eliminar secreciones o para permitir la ventilación mecánica o cuando haya obstrucción de la vía aérea. Y las indicaciones de ventilación mecánica es cuando hay apnea, cuando hay hipercapnia aguda que no revierte con el tratamiento adecuado, en la hipoxemia grave y en la fatiga respiratoria progresiva pese al tratamiento adecuado. Y como dije antes, siempre hay que tratar de tener el tiempo menos posible, es decir, hacer el weaning lo más rápido posible por las complicaciones que trae el tubo. Ellas son el desplazamiento del tubo endotraqueal hacia el bronquio principal derecho, el barotrauma que aparece en forma de neumomediastino o neumotórax, la alcalosis respiratoria por hiperventilación o puede producir también una hipotensión inducida por el aumento de las presiones torácicas y una neumonía asociada al ventilador.